Dios le bendiga, mi nombre es Derek Talavera y que tengan buen día, feliz domingo. Me parece, ¿verdad?, bien apropiado, ¿verdad?, en este domingo que se le conoce y recordamos la resurrección de Cristo, compartir una porción bíblica con ustedes. La porción que voy a estar compartiendo se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 24, versículos del 1 al 7. Puede buscar su Biblia, ¿verdad?, allí donde se encuentre. Y mientras voy a orar, ¿verdad?, para que Dios sea hablando en nuestras vidas de una manera especial. Amantísimo Dios, gracias te damos, Señor, por este día en tu presencia, mi Dios, que vamos a compartir esta palabra. Señor, te pido que me hables a mí también, Señor, y que hables, Señor, a los que están al alcance, Señor, de esta transmisión, Señor. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, y gracias por ese sacrificio hermoso en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Así que voy a estar dando lectura al libro de Lucas, capítulo 24, del 1 al 7. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El primer día de la semana, muy temprano por la mañana, las mujeres fueron a la tumba llevando las especias que habían preparado. Encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban allí perplejas, de pronto aparecieron dos hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres preguntaron: ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Él no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo en Galilea, que el Hijo del Hombre debía ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, y que resucitaría al tercer día. Así que le he puesto como título: Cristo ha resucitado. Como vemos en este pasaje bíblico, eh, la tristeza, ¿verdad?, se había apoderado y el miedo se había apoderado de los discípulos a tal punto, ¿verdad?, que en cierta manera ellos estaban escondidos porque su maestro había sido asesinado, ¿verdad?, había sido torturado en la cruz del Calvario, había sido, ¿verdad?, guindado en ese madero, colgado en el madero hasta la muerte. Algo bien interesante es que ya Jesús en una ocasión pasada les había dicho que eso iba a suceder, que el Hijo del Hombre, ¿verdad?, así como se llamaba, ¿verdad?, Jesús, tendría que sufrir y tendría, ¿verdad?, que morir y dar su vida. A lo que, ¿verdad?, en el medio de la tristeza y la situación que estaba pasando, los discípulos se habían olvidado de que Jesús les había hablado esas palabras. Pero vemos aquí que después de esos días, días oscuros, días sin esperanza, podría decirse, que el domingo, ¿verdad?, el primer día de la semana, muy temprano, vemos aquí en la historia bíblica que habían unas mujeres que habían decidido ir a la tumba, ya que ellas habían preparado unas especias, ¿verdad?, unas especias aromáticas para entonces, ¿verdad?, ir a la tumba a ponerlas allí. Entre esas mujeres me llama la atención que estaba María Magdalena, y se dice, ¿verdad?, de María Magdalena que Jesús le había sacado 7 demonios y la había liberado, y ella, pues, en total agradecimiento, ¿verdad?, estaba allí, ya que ella tenía un aprecio, ¿verdad?, por el maestro, porque por lo que había hecho en ella. Y todas estas, ¿verdad?, estas personas tenían también algo que contar. Así que fueron hacia allá y todos los discípulos, ¿verdad?, estaban, estaban con miedo y tristes porque su maestro había sido asesinado. ¿Qué pasa? Que esto es un día muy esperanzador porque ellas se toparon que al llegar a la tumba, la piedra era una piedra muy pesada, ¿verdad? Para evitar que alguien pudiera sacar esa piedra estaba sellada ahí en la tumba,
porque si sacaban la piedra, tenían que romper el sello, y cuando se rompía el sello, pues ellos sabían que esa piedra había sido movida. Pero esa piedra se había movido y estaban dos ángeles allí. Dos ángeles, ¿verdad? Que le dijeron, mira, ¿por qué están buscando entre los muertos al que está vivo? ¿Por qué siguen buscando entre los muertos al que vive? Entonces le pegaron a acordar y le pegaron a recordar, ¿verdad? Lo que Jesús les había dicho. Acuérdense en cómo les dijo en Galilea, que él tenía que ser traicionado, él tenía que ser entregado y él tenía que ser crucificado, pero en el tercer día iba a resucitar, iba a resucitar. Entonces ella, acordándose de lo que había, de lo que Jesús les había dicho, regresaron y le regresaron a contar a los otros discípulos, a todos los demás lo que habían dicho. ¿Qué pasa? Que los discípulos al principio no les creyeron, pero Pedro, dice que Pedro fue a la tumba a ver lo que ellas habían dicho. Luego de esa historia, ¿verdad? Sabemos que Jesús se les aparece a cada uno de ellos, e incluso se les aparece estando ellos unidos, reunidos, se les aparece Él. Pero algo muy interesante es que a veces podemos nosotros olvidar, en medio de la prueba, en medio de las circunstancias, podemos olvidar las promesas que Jesús nos dio y la promesa que Jesús nos ha hecho a todos nosotros. La prueba, ¿verdad? Puede ser tan fuerte que nos podemos olvidar que hay esperanza y que Jesús nos dio, ¿verdad? Una esperanza y unas promesas hacia nuestras personas. Así que yo, en lo personal, ¿verdad? Hoy es un gran día para mí, porque yo recuerdo, ¿verdad? Y en todo el mundo eclesiástico también se recuerda que Cristo resucitó, que Cristo resucitó de entre los muertos para darnos vida y darnos esperanza. Y yo, en lo personal, he visto la mano de Dios en mi vida, porque mi familia era una familia disfuncional, y yo, a raíz de eso, ¿verdad? Yo no desarrollé sentimientos desarrollé sentimientos no muy agradables hacia mi padre, ¿verdad? Debido a las cosas que habían sucedido, pero pude ver la mano de Dios en toda mi vida, porque Dios tocó el corazón de mi padre, y Dios lo cambió. De hecho, el testimonio es que mi padre fue un hombre ateo. Él dice que no creía en nada. Sin embargo, después del toque de Dios, después de que Dios habló a su vida y Dios se le apareció a su vida, ahora es un hombre, ¿verdad?, de ejemplo. Ahora es un hombre, un siervo del Señor, y una persona, ¿verdad?, que conoce que Dios está vivo, que Dios existe, y que tiene una relación con el Señor, que cada día habla con Él, ¿verdad?, y lo busca, como se supone que nosotros hagamos. Es bien interesante, ¿verdad?, porque un hombre que no creía en nada, ahora cree porque Dios se le apareció. Y esas son algunas de las cosas, ¿verdad?, que Dios hace en la vida del ser humano, dependiendo, ¿verdad?, de las circunstancias que uno esté viviendo. Por eso hoy yo tengo una palabra para decirte, y es que no todo está perdido. Este acto, ¿verdad?, de Cristo resucitar al tercer día nos da esperanza y nos dice que sí, tal y como dice la palabra, en el mundo tendremos aflicción. En el mundo van a venir problemas, van a venir situaciones, pero tenemos que confiar, porque Cristo dijo que estará con nosotros todos los días y que Él nos va a ayudar. Así que el hombre, ¿verdad?, puede tener muchos asuntos en su vida, pero hay un asunto que es primordial, y hay un asunto que es de suma importancia, y es el tener a Cristo en su vida, tener a Cristo en su noticia. Hay cosas que tú, ¿verdad?, puedes hacer, pero no te van a llenar, porque hay un vacío que le pertenece a Dios. Hay un vacío que se llena solamente con Cristo estando dentro de ti y formando parte de tu vida. También en lo personal puedo hablar de eso, porque
en el pasado, ¿verdad? Tenía muchas situaciones en mi vida y no tenía a Dios. Y en una noche, en el silencio de la noche, Dios se me apareció y escuché al Señor hablando a mi vida. Y ya que yo había sido criado en el Evangelio, había sido enseñado acerca de la Biblia, acerca de Jesús, acerca de todo lo que está, ¿verdad?, dicho en la Biblia. Dios me habló a mi vida en esa noche y me susurró algo en el oído y me dijo que a dónde yo iba a ir si esa noche él regresaba por su pueblo. Yo pues obviamente sabía la noticia, sabía a dónde iba a ir. Yo sabía que, ¿verdad?, que iba a ir a la condenación eterna, pero luego recordé todas esas palabras que me habían hablado desde pequeño, todas esas cosas que me habían dicho, que me habían enseñado, de que Cristo murió por mí, de que Cristo dio su vida, ofrendó su vida para salvarme. Y luego me pregunté a mí mismo, me pregunté, pero ¿por qué yo tengo que estar en esa situación? En esta situación, si Cristo dio su vida por mí, ¿por qué yo tengo que estar aquí sufriendo con cosas, verdad? Si Cristo dio su vida y ahora mismo puedo ser salvo, y de más está decir, ¿verdad?, que tomé la decisión y aquí estoy. Y yo te digo que no me arrepiento para nada de la decisión que tomé de seguir a Cristo. Es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Probé muchas cosas, llegué a buscar, ¿verdad?, salvación, y llegué a buscar como llenar ese vacío en mi corazón en muchas cosas, pero ninguna me llenó. Solamente cuando vine a Cristo, entonces pude experimentar el, ¿verdad?, la llenura de Él, la felicidad de Él, la alegría que Él me da y el propósito que Él, ¿verdad?, estableció para mi vida. Asimismo, ¿verdad?, yo le tengo que decir a cada uno de ustedes que aprovechen, que hoy es un buen día, ¿verdad? Hoy recordamos que Cristo resucitó y nos dio vida cuando aún nosotros, ¿verdad?, estábamos muertos. Dice la palabra que ninguno de nosotros podíamos cumplir con los requisitos de Dios, ¿verdad? Los requisitos para alcanzar su gloria. Sin embargo, Él gratuitamente nos justificó por medio del sacrificio de Cristo. Solamente lo que tenemos que hacer es creer en Él. Pero no solamente, ¿verdad? Muchas personas confunden creer con saber. O sea, muchas personas dicen, sí, yo sé que Cristo murió en la cruz del Calvario, sí, yo sé que Cristo vino aquí a la tierra y vivió entre nosotros, pero lo que me refiero, la palabra creer, cuando tú crees en algo, tú vives conforme a eso. Cuando tú crees en algo, tú caminas conforme a eso, porque el creer en algo te hace hacer cosas, ¿verdad? Para, para llegar a eso que tú crees o para cumplir eso que tú crees. Así que yo les invito a que no solamente sepan que Cristo resucitó, sino que acepten ese sacrificio que Dios, ¿verdad? Dios el Padre mandó a su Hijo a la tierra para morir y resucitar al tercer día para darte vida. Acuérdense que Dios es justo, ¿verdad? Y nosotros habíamos fallado, habíamos pecado, que, y entonces Dios nos justificó por medio de Cristo Jesús. Pero Dios hizo su parte y ahora nos toca a nosotros. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte ahora y tenemos que aceptar ese sacrificio, ¿verdad? Y aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Ahora nos toca a nosotros. Nosotros, ¿verdad? En ciertas ocasiones queremos que Dios intervenga en nuestra vida, pero yo les invito, ¿verdad?, que cuando usted se sienta débil, que cuando usted se sienta que usted no puede más, que usted no haya, ¿verdad?, solución a su problema, usted se dirija a las páginas de la Biblia, porque ahí va a encontrar todo lo que Dios habló de su vida, todo lo que Dios hizo por ti y por mí, todo lo que Dios, ¿verdad?, entregó por ti y por mí. Y vas a encontrar, de verdad, vas a encontrar un oasis de agua, ¿verdad?, en medio de tu desierto, en medio de las circunstancias que puedas estar pasando. De más está decir, ¿verdad?, que en esta historia, ¿verdad?, los discípulos estaban muy tristes, pero luego que se enteraron que Cristo resucitó, que Cristo, como dijo, ¿verdad?,
había resucitado, esa tristeza se convirtió en gozo. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros, que nuestra tristeza se convierta en gozo, que nuestro llanto se convierta en alegría. Solo depende de nosotros. Dios no obliga a nadie, Dios es un caballero. Pero solamente te digo, y aprovecho estos minutos, ¿verdad?, para llevarte este mensaje, que sin Dios todo está perdido. Así que es buena idea, ¿verdad? Y es buena decisión que incluyas a Dios en tu vida, porque así todo te saldrá bien y todo te irá bien. Y no me malentiendas, no es que no te van a venir problemas ni circunstancias, pero, pero la diferencia es que si tú incluyes a Dios en tu vida, vas a tener una mano ayuda, una mano amiga que te va a ayudar, un Dios poderoso que te va a dar, ¿verdad?, su fuerza cuando tú no puedas más nada. Un Dios que te va a sostener cuando no puedas tú sostenerte. Y es interesante cuando uno confía en Dios, porque todas las cosas son diferentes. Puedes tener paz en medio de cualquier situación que puedas estar atravesando, ya que Dios nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice la Escritura. Qué interesante, ¿verdad? Y qué importante acto el de Cristo, ¿verdad? Dar su vida en la cruz del Calvario, demostrando su amor por ti. Así que te dejo, ¿verdad?, reflexionando y piensa, y qué grande es el amor de Dios, a tal punto, ¿verdad? Te ama Dios que no escatimó ni a su propio hijo. Su único hijo lo dio para salvarte a ti, para darte vida y para darte esperanza. Así que qué grande amor tiene Dios por ti. Solamente, ¿verdad? Tú, ¿verdad?, puedes experimentarlo a plenitud si aceptas ese sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, si aceptas, ¿verdad?, a Jesucristo como Salvador, si aceptas, ¿verdad?, que Él pagó por tus pecados y pagó y quitó tu culpa, porque eso es lo que dice la palabra, que Cristo quitó nuestra culpa, pero depende de cada uno de nosotros, ¿verdad?, ponerle de nuestra parte y entregarle nuestra vida a Él. Yo sé que mi vida está segura en Él, mi familia está segura en Él, mis planes están seguros en Él, todas mis metas están seguras en Él, todo lo que yo haga, mi futuro, todo está seguro en Él, porque qué grande amor tiene Dios para conmigo y para contigo, que vino a esta tierra, o sea, se puso en tus zapatos. Esa situación que tú estás pasando, Cristo te conoce y Cristo puede identificarse contigo porque Él se puso en tus zapatos. Él tuvo un cuerpo como el tuyo y como el mío. Un cuerpo, ¿verdad? Un cuerpo mortal. Un cuerpo de carne, ¿verdad? Y Él, lo que quiere decir eso es que Él se puso en tus zapatos. Y Él entonces puede interceder por ti. Él puede interceder por ti porque Él sabe lo que estás pasando y Él entiende lo que estás pasando. Así que si te preguntaste si estabas solo en esa situación, yo te digo que no. Yo te digo que Dios está más cerca de lo que tú crees, y que Dios te hace la invitación, ¿verdad? Para que le entregues todo a Él. Simplemente le entregues todo a Él. Y te digo que vas a experimentar libertad como nunca antes la has experimentado. Quieres sentir alegría, quieres sentir gozo y quieres sentir, ¿verdad? Quieres sentirte bien. Dale tu vida a Cristo. Dale tu vida a Cristo. Yo te aseguro que va a ser para bien. Es para bien. Te vas a sentir bien. Te vas a sentir alegre. Y es lo mejor que puedes hacer, ¿verdad? La mejor decisión que puedes tomar. Desde el principio, el hombre se alejó de Dios. Y mientras vamos leyendo, ¿verdad?, comenzando desde el primer libro de la Biblia, vemos que la tendencia del hombre es hacer el mal, es a hacer la maldad. Pero Dios, ¿verdad?, en vez de destruirnos, lo que hizo es, dio a su único hijo, para que tú pudieras alcanzar salvación, para que pudiésemos alcanzar salvación. Y así, ¿verdad?, como me habló a mí, yo estoy seguro que te ha estado hablando a ti desde hace mucho tiempo. Te ha estado, ¿verdad?, ha estado tocando tu puerta. Solamente ábrele. Solamente
tienes que abrirle y te aseguro que todo va a ser diferente y que todo va a ser, ¿verdad? Feliz, todo va a ser bien, te vas a sentir bien, te vas a sentir mejor que nunca. Entonces, Cristo, recapitulando, ¿verdad? Murió, le dieron latigazos, fue obligado a cargar esa cruz, ¿verdad? Encima de él. Digo obligado, ¿verdad? Cuando él andaba por ese camino, ¿verdad? Le hicieron cargar esa cruz, pero él no se negó. Él sí tenía y tiene el poder para bajarse de la cruz. Él fácilmente pudo bajarse de la cruz, pero no lo hizo, porque él pensaba en ti, pensaba en mí, y todavía es la hora que piensa en nosotros. Así que por eso Jesucristo decidió, fue una decisión que él tomó, llevar esa cruz, porque estaba llevando la culpa tuya y la culpa mía. Estaba llevando tus faltas y las faltas mías. Y yo te estoy hablando porque yo sé que es así, porque he sentido el toque de Dios en mi vida, porque desde que le di mi vida a Dios, ha sido la mejor decisión que yo he tomado. La mejor. Qué grande amor tiene el Señor para con nosotros, que dio su vida en la cruz del Calvario cuando fue inocente. Él nunca falló, nunca pecó. La Biblia dice que Él nunca falló. Pero Él dio su vida por ti y por mí. Él se entregó por ti y por mí, para que nosotros pudiéramos tener libertad en Dios. Para que nosotros pudiéramos ser libres en Dios. Para que nosotros llenáramos ese vacío que está en nuestro corazón. Ese vacío que no se puede llenar con más nada. Ese vacío solamente se llena con el Señor. Estando Dios en nuestra vida, así se llena ese vacío. Como les dije, yo le puedo hablar por experiencia. Mi vida no ha sido la mejor. Mi familia fue una familia disfuncional. Pero vi la mano de Dios en mi vida. Vi la mano de Dios en mi familia cuando todo alrededor hablaba muerte, cuando el lenguaje de las cosas que pasaban a mi alrededor era la muerte. Dios habló vida. Dios habló vida sobre mí. Incluso, ¿verdad? Y para terminar, quiero terminar con este testimonio. Quiero contarles de algo maravilloso que Dios hizo en mi vida a temprana, ¿verdad? A temprana edad en mi vida. Cuando yo nací, mi madre, ¿verdad? Como al año casi, se da cuenta de que yo no tengo un comportamiento normal, de que yo no puedo, ¿verdad? Moverme como los otros niños, que yo estoy como que dando brinquitos, ¿verdad? Y ella, ¿verdad? A toda la familia eso, ¿ver? Le hace preguntarse qué es lo que tiene el bebé, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene el nene? Sin embargo, cuando el doctor me diagnostican con epilepsia crónica, a tal punto de que me daban más de 15 convulsiones corridas, 15 convulsiones, ¿verdad? Ahí en un momento, una tras de la otra, sin parar. Y eso, ¿verdad? Ocasionó que mi sistema de movilidad, que permite, ¿verdad? En este caso, que permite a los bebés que gateen, que permite a los bebés, ¿verdad? Que puedan voltearse en la cama, que puedan hacer diferentes tareas, ¿verdad? De movilidad. En mi caso, yo no lo podía hacer porque esa condición de la epilepsia había dañado, ¿verdad? Mi sistema motor, el sistema de movilidad del cuerpo. Y cuando me diagnostican, me pegan a dar unos medicamentos, pero los medicamentos realmente, ¿verdad? Me controlaban las convulsiones, pero me dañaban otra parte del cuerpo. Y pues no es
no es algo bueno prácticamente, ¿verdad? Porque te controlan una cosa, pero te dañan otra y no es algo bueno. So, eh, mi madre no le servía al Señor, pero ella empezó a ir a la iglesia y ella dice, ¿verdad? Que ella iba al culto, se acostaba en la banca a dormir, estaba ahí hasta que se acabara, ¿verdad? El servicio y de ahí se iba. Pero aún en la banca, ¿verdad? Cuando se acostaba en la banca a dormir, pudo escuchar de que Dios sanaba, de que Dios hacía milagros, de que Dios hace maravilla, ¿verdad? Pudo escuchar de un Dios sanador y ella se decidió a buscar a Dios. Ella se decidió a reclamar entonces esas promesas, ¿verdad? De la sanidad de Dios y a orar al Señor, a buscarlo con todo su ser y con todo su corazón, pidiéndole que me sanara. ¿Qué pasa? Que, ¿verdad? Las convulsiones seguían, los medicamentos, ¿verdad? Como les dije, me dañaban otro órgano del cuerpo, pero me controlaban la epilepsia crónica. Sin embargo, había un día, dice mi mamá, que, ¿verdad? Que estaban predicando y en medio de la predicación, el que está dando el mensaje hace una pausa y el que está dando un mensaje, ¿verdad? La señala a ella y me señala a mí, yo estaba en sus brazos y le dice que Dios va a hacer algo sencillo en mí, que Dios va a hacer la obra completa, ¿verdad? En mi vida. Cuando, ¿verdad? Mi madre escuchó eso, ella empezó a buscarlo, como dice la escritura, ella empezó a buscar a Dios, como dice la escritura, y a reclamar su sanidad, ¿verdad? La sanidad que Dios nos da. Cuando ella reclamó, ¿verdad? Su sanidad fueron, ¿verdad? Muchos meses de búsqueda de Dios. Dice que, pues como mi papá era ateo, pues ella se tenía que encerrar prácticamente a buscar a Dios, a orar, ¿verdad? Porque él le molestaba él le molestaba esa actitud de mi madre, que ella buscara a Dios, a un Dios que él no creía en él. So, ella buscó a Dios y dice que un día Dios me sanó completamente, a tal punto de que ella caminó en fe. Y como Dios dijo que me iba a sanar, ella me quitó los medicamentos. Ella quitó los medicamentos, esos medicamentos que me hacían daño, ella me los quitó. Y un día ella vio esa sanidad. Dice que yo empecé a hacer cosas en cuestión de semanas. O sea, una semana comencé a gatear, otra semana comencé a caminar, ¿verdad? Adelantar unos procesos que no había, ¿verdad? No había desarrollado por causa de esa epilepsia, ¿verdad? Que me había dañado el sistema de movilidad de mi cuerpo. Los comencé a adelantar en cuestión de semanas. A tal punto de que cuando ya yo caminaba y todo, y me llevó a una cita, ¿verdad? Y el médico cuando me vio no lo podía creer. El médico cuando me vio tuvo que preguntarle, mira, pero ese es Derek, ese es el que estaba diagnosticado con epilepsia crónica, ese es el que no podía caminar, ese es el que nosotros le dijimos que tenía que estar como un vegetal en una cama siendo cuidado, ¿verdad? Por sus familiares. Y ella contestó, sí, ese es Derek. ¿Y por qué Derek camina? ¿Cómo Derek camina? Porque Dios hizo la obra en él. Porque Dios hizo la obra en él. Por eso les puedo hablar acerca de un Dios que sana. Por eso les puedo hablar acerca de un Dios que es poderoso. Cuando yo estaba enfermo, esto es una foto mía. Cuando usaba los medicamentos estaba hinchado. Mi color de la piel cambió. Ya que, ¿verdad? Ese medicamento me hacía daño. Este se supone que hubiera sido yo. Ese era yo antes de la situación de la enfermedad y antes de los medicamentos. Pero puedo decir que Dios es bueno. Puedo decir que este sacrificio en la cruz del Calvario, este sacrificio nos dio vida. Nos dio vida. Porque he experimentado la sanidad de Dios y he experimentado como cuando estaba en mi momento más oscuro, cuando estaba casi al borde de la muerte, porque literalmente me sentía hundido en el pecado, me sentía hundido en la oscuridad. Y Dios me sanó.
y Dios me sacó de esa oscuridad. Y Dios extendió su brazo para sacarme de ahí de donde yo estaba. Nadie más lo pudo hacer. Nadie más lo podía hacer porque nadie más tenía el poder para hacerlo. Sin embargo, este sacrificio me dio vida. Por eso es que hoy yo tengo que hablar de este sacrificio. Por eso es que hoy yo tengo que hablar que Cristo resucitó, tal y como dice aquí en el libro de Lucas capítulo 24, que fueron los versículos que le leí, ¿verdad? Esos discípulos estaban llenos de miedo debido a lo que había sucedido. No recordaron las promesas de Dios. No recordaron que Cristo le había dicho en Galilea que Él iba a resucitar al tercer día. Se olvidaron por completo, pero fue debido a la situación que habían pasado. Temieron por su vida. Yo me imagino que temieron por su vida. Y entonces por eso estaban escondidos. Pero qué bueno es cuando Dios se aparece a tu vida y Dios te recuerda esas promesas. Qué bueno es cuando Dios te dice, hey, acuérdate de lo que te dije. Acuérdate que este no es tu final. Acuérdate que este es solamente el comienzo. Acuérdate que yo soy quien te sostengo en medio de esa prueba que estás pasando. Así que es un buen día. Hoy es un excelente día para que si no conoces a Cristo, para que si no tienes a Cristo en tu vida, si no tienes a Cristo en tu noticia, hoy es un excelente día para que incluyas a Cristo en tu vida. Porque yo por experiencia propia te lo puedo decir. Tuve un padre ateo. Mi papá era ateo, no creía en Dios. Sin embargo, ahora, después de tener un encuentro con Dios, ahora es un siervo del Señor a tal punto de que yo muchas veces lo miro y me sorprendo y le digo, wow, Señor, de verdad que tú eres grande, de verdad que tú eres poderoso. Un hombre que cuando le hablabas del Señor, cuando le hablabas de la Biblia, él se molestaba porque él no creía en eso. Mi madre, ¿verdad? Al principio tampoco creía en Dios. Sin embargo, vio el poder de Dios manifestarse en su hijo enfermo y vio cómo Dios me sanó y cómo Dios me sacó de esa condición. Cuando los médicos no me dieron esperanza, cuando los médicos me decían, vas a ser un vegetal por el resto de tu vida, no vas a poder hacer nada, vas a tener que depender de otras personas. Dios dijo, yo lo voy a hacer. Y Dios lo hizo, Dios cumplió su promesa. Y así como le mostró su poder a mi familia, así como ellos pudieron ver, ¿verdad?, prácticamente la sanidad de Dios, pudieron ver su poder, así Dios puede mostrar su poder en tu vida. Así Dios puede revelarse en tu vida. Solamente está en ti, si le das la oportunidad. Porque Dios no te obliga, simplemente, ¿verdad? Él quiere que voluntariamente tú le des la oportunidad en tu vida. Y hoy es un gran día para darle esa oportunidad. Domingo de Resurrección. Recordamos ese momento en que Cristo se levantó de entre los muertos. Unos días, ¿verdad? Antes del domingo eran unos días oscuros, eran unos días que la esperanza se había perdido. Pero la luz de la esperanza resplandeció sobre cada uno de ellos. Porque Cristo, su Salvador, nuestro Salvador, resucitó de entre los muertos y Dios lo levantó. Así que no hay nadie que pueda tener más amor que el que Dios tiene por ti. No hay nadie que te pueda amar más que Dios, ¿verdad? Nuestras madres nos aman mucho, nuestros padres nos aman mucho. Sin embargo, yo te aseguro que el amor de Dios es mucho mayor. Sí, el amor de una madre y el ¿verdad? Es muy parecido al de Dios, pero el de Dios trasciende mucho más. El de Dios trasciende mucho más. Envió a su único hijo a morir por ti y por mí. ¿Y sabe qué es lo más impresionante? Que dice la palabra que nosotros éramos sus enemigos. Nosotros, los seres humanos, acostumbramos a hacerle bien a los que nos hacen bien. Acostumbramos a pagarles bien a los que nos pagan bien. No tenemos, ¿verdad?, en nuestra lógica humana el hacerle bien a nuestros enemigos. El que si un enemigo de nosotros necesita ayuda, nosotros ayudarle, no.
Nosotros tenemos, ¿verdad? Esa mentalidad de ojo por ojo y diente por diente, pero Dios nos dice y nos enseña con esto, que así como Él nos amó siendo nosotros sus enemigos, así nosotros tenemos que amar a los que nos hacen maldad, a los que traman mal contra nosotros, a los que dañan nuestra vida, nuestra reputación. Así nosotros tenemos que amarles. Gracias a Dios, porque hoy podemos decir y hoy podemos adorarle, ¿verdad? Y recordar que Él resucitó y que hay una esperanza viva, que nosotros podemos aferrarnos a ella. Y de hecho, en eso se basa nuestra fe. Nuestra fe se basa en que Cristo vino, murió y resucitó de entre los muertos. Entonces, por eso sabemos que tal y como dice, ¿verdad? En el libro de Primera de Tesalonicenses, cuando se cuenta acerca del arrebatamiento, cuando sea el día del arrebatamiento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, dice que Cristo vendrá por nosotros a recogernos, vendrá con nosotros y nos arrebatará de esta tierra. ¿A quiénes? A los que somos de Él, a los que hemos creído en su sacrificio, a los que vivimos conforme a su palabra. Por eso le insto, si usted ha creído en el Señor, continúe por ese camino, continúe, que ese es el único camino. Como Cristo dijo que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede llegar al Padre si no es por Él. Así que continúe por ese camino y no se duerma, ¿verdad? Siga hacia adelante recordando que un día Cristo vendrá por nosotros. Y aquellos, ¿verdad?, que no han hecho esa decisión, un día Cristo vendrá por nosotros y yo espero que ustedes se puedan ir con nosotros, porque yo quiero verlos a todos ustedes allí, que ustedes se vayan, ¿verdad?, en ese arrebatamiento de la iglesia, que ustedes sean parte de la familia de Dios. Yo soy alguien que ha fallado. Yo soy un pecador arrepentido. Yo me arrepentí de mis pecados. Y así como yo soy un mendigo que encontró pan. Y así como yo soy un mendigo que encontró pan, yo le estoy ofreciendo ese pan a ustedes. Yo le estoy dando de lo que yo encontré. Yo encontré la salvación, porque yo no la tenía. Yo la encontré por medio de Cristo Jesús. Y ahora mismo yo le estoy haciendo llegar esa salvación a ustedes. Pero ustedes tienen que, ¿verdad?, incluir a Cristo en su noticia, incluir a Cristo en su vida, para que todo les vaya bien y que podamos vivir siempre con Él. Él promete vida eterna a aquellos, ¿verdad?, que le siguen, a aquellos que andan conforme a su palabra. Y yo espero que usted también pueda vivir para siempre, ¿verdad?, juntos, viviendo en la eternidad con el Señor. Así que gracias, ¿verdad?, a los que han estado sintonizando, ¿verdad?, esta transmisión. Gracias, Ricky, Dios te bendiga. Carmen Vadillo, Marisa, Dios te bendiga. Pastora Marisa, Juan Bordoy, pastor, Dios te bendiga. Mirta Morinari y Xavier, Dios los bendiga mucho. En esta mañana, ¿verdad?, esas eran las palabras que querían compartir con ustedes. Y les aseguro, ¿verdad?, que si ustedes incluyen a Dios en su vida, todo les irá mejor. Como les dije, hay momentos que pueden venir pruebas, situaciones. A mí también me vienen situaciones, a mí también, yo también paso por problemas, pero es bien reconfortante cuando tú en medio de los problemas sabes que no estás solo. En medio de las situaciones, cuando tú sabes que tú tienes una mano que te ayuda y una mano poderosa, es la mano poderosa del Señor. Por eso es mejor, ¿verdad?, pasar por situaciones estando tú con el Señor que pasar por situaciones no teniendo a nadie que te ayude. Y en esta mañana voy a cerrar esta transmisión y voy a orar por cada uno de ustedes para que Dios les bendiga. Y a aquellos, ¿verdad?, que no han tomado su decisión por Cristo, esto es un buen día para hacerlo. Y voy a orar, ¿verdad?, para que Dios sea bendiciendo a cada uno de ustedes. Así que, amantísimo Dios, Padre, gracias te damos, Señor, por este momento en tu presencia. Señor, mira a cada uno, Señor, de los que se han conectado a otra transmisión. Señor, bendícelos de manera especial. Ayúdales, Señor, en su día a día, Señor.
y que seas tú con ellos, fortaleciéndoles de manera especial. Gracias, Señor, por cada uno de ellos, cada una de sus vidas, Señor, que aún en este momento de prueba, aún en este momento, Señor, de esta situación que está pasando a nivel mundial, tú puedas fortalecerles, Señor, y que tú puedas hablarles a sus vidas, Señor, como lo has venido haciendo, Señor. Gracias te damos, Señor. Y aquellos, Señor, que aún no te han conocido, que seas tú tocando sus corazones, Señor, y les sigas demostrando ese amor perfecto, ese amor grande que tienes hacia ellos, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Y la paz de Dios, ¿verdad?, sea con todos ustedes. Y aquí me despido y que Dios les bendiga mucho. Que pasen buenos días.